Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry. Marco Aurelio nació en Roma en el año 121 después de Cristo y murió en 180 después de Cristo. Fue emperador romano desde el año 161 hasta su muerte. Perteneció a la dinastía Antonina y es considerado uno de los llamados 5 buenos emperadores. Además de gobernante, fue un importante filósofo estoico. Durante su reinado enfrentó guerras, epidemias y conflictos políticos, pero destacó por su sentido del deber y su interés por el bienestar del pueblo. Su obra más conocida es Meditaciones, escrita en griego, donde reflexionó sobre la virtud, la disciplina, la razón y la aceptación del destino. Marco Aurelio murió durante una campaña militar en Vindobona, actual Viena. Es recordado como un emperador filósofo y uno de los principales representantes del estoicismo. Antes de comenzar quiero deciros una cosa. Somos 1 millón de seguidores en tu desarrollo personal. Hoy no celebramos solo una cifra, celebramos a cada persona que decidió apostar por sí misma, aprender, crecer y convertirse en una mejor versión de quien era ayer. Gracias por acompañarme en este camino, por cada comentario, cada mensaje, cada reflexión compartida y sobre todo, por confiar en este espacio. Llegar al 1 millón es increíble, pero lo más importante es todo lo que podemos seguir construyendo juntos. Que este podcast continúe siendo un lugar para encontrar inspiración, motivación y herramientas que nos ayuden a transformar nuestra vida. 1 millón de personas, 1 millón de historias y un mismo propósito: seguir creciendo. Ahora comencemos, que este episodio llevo días trabajando en él. 1. Mientras es cierto que alguien puede impedir tus acciones, es también cierto que no pueden impedir tus intenciones o actitudes, las cuales tienen el poder de ser condicionales y adaptables. Y prosigue. Ya que la mente adapta y convierte cualquier obstáculo a sus acciones en un medio para alcanzarlas, eso que es un impedimento a la acción se convierte en acción avanzada. El obstáculo se convierte en el camino. Sobre este asunto conviene citar el libro de Ryan Holiday, al que veremos más adelante, con el título El obstáculo es el camino, frase que el propio autor lleva tatuada en su brazo izquierdo. Hoy, y si no mañana, y si no pasado, y si no al día siguiente, sucederá algo imprevisto en tu vida que trastocará tus planes. Para la mayoría esto es una contrariedad, pero para ti debe ser una oportunidad de practicar el estoicismo, que no es otra cosa que la búsqueda de la excelencia en cada momento. Tu mente te pertenece siempre. Es elástica y adaptable a las circunstancias, y esto debes utilizarlo a tu favor para sacar provecho. Ese es tu poder. Tienes la capacidad de dar la vuelta a cualquier circunstancia y convertirla en una oportunidad. Si algún acontecimiento te detiene de llegar a tu destino a la hora prevista, entonces, eso es una oportunidad para practicar la paciencia. Si alguien te hiere, es una ocasión para practicar el perdón. Si algo resulta más complicado de lo esperado, es una oportunidad para crecer y expandir tu zona de confort. No hay ninguna situación que no pueda reportarte algún beneficio si tú así lo decides conscientemente. El hábito se desarrolla con el entrenamiento, y cada ocasión es un regalo para practicar alguna virtud. La alegría, nos dice el emperador, se encuentra en el fondo de todas las cosas, pero a cada uno le corresponde extraerla. Por tanto, acepta los problemas como bendiciones, y no como maldiciones, como una ocasión de sumar recursos internos para futuros desafíos. No existen los problemas grandes o pequeños, existen las personas con altos o bajos niveles de desarrollo personal. A medida que tú creces, los problemas encogen. El obstáculo es el camino. Siempre. Enamórate de los problemas cuando lleguen. Superarlos
es lo que te hará subir de nivel. 2. Hoy me eximí de todo estorbo, o, por mejor decir, sacudí de mí todo estorbo, visto que el mal no estaba fuera, sino en mi interior, en mis opiniones. Sobre esta cuestión, ahonda un poco más. Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Y añade, si estás molesto por una causa externa, el dolor no se debe a la causa en sí misma, sino al valor que tú le das. Y tienes el poder de revocar ese valor. Es en el pensamiento donde se libra la batalla interna. Es en el pensamiento donde reside el principio de la paz de espíritu, el fundamento que después posibilitará una acción justa. Marco Aurelio insistía mucho en este aspecto. La felicidad en tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Por lo tanto, actúa como corresponde y ten cuidado de no entretenerte en nociones inadecuadas para la virtud y la naturaleza razonable. A menudo escuchamos expresiones tales como «me agobia mi trabajo» o «mi jefe me frustra». Pero eso no es posible. Nada puede agobiarte y nadie puede frustrarte. Eres tú el que te frustras, y eres tú el que te agobias a ti mismo con tus pensamientos. Si algo o alguien te frustra, es porque no tienes suficiente dominio de ti mismo. Te falta desarrollar una mayor capacidad de autocontrol. Tus emociones, cómo te sientes por los acontecimientos, no provienen del exterior, sino de tu interior, de tus pensamientos, de cómo reaccionas mentalmente a lo que sucede. Los estoicos utilizaban la palabra hipolepsis, término que engloba las percepciones, los pensamientos y los juicios. Lo que generamos en la mente por voluntad propia es nuestra responsabilidad. No podemos culpar a los demás por sentirnos estresados o frustrados, así como tampoco podemos culpar a los demás de nuestros celos, ira u otras emociones. 3. Suprime la opinión y suprimirás el «se me ha herido». Suprime el «se me ha herido» y suprimirás la herida. Este trabajo de supresión de la opinión, o como menciona en otras partes, de no añadir nada a lo que nos traen los sentidos, es uno de los grandes factores para la tranquilidad de espíritu. También dice el emperador romano, piensa cuánto más dolorosas son las consecuencias de tu ira que las acciones que la han originado. El mayor enemigo de tu ira eres tú mismo, que te enojas y te alteras por dentro causándote malestar. Nada ni nadie nos enfada, nos enfadamos nosotros al no controlar nuestra actitud interna. Desde cómo reaccionamos mientras conducimos hasta el tono de voz con el que discutimos con nuestra pareja o cómo respondemos a las noticias que recibimos, no hay aspecto de la vida diaria que no se vea afectado por nuestro discurso interior. Según sea este, de una manera, alterado, u otra, tranquilo, nuestros actos también serán distintos. El hábito de la disciplina mental, el control del discurso interior, es clave porque son innumerables las circunstancias que no podemos controlar, pero lo que siempre está bajo nuestro control es cómo reaccionamos a todas esas circunstancias. También nos dice Marco Aurelio, no deja de sorprenderme, todos nos amamos más que a los demás, pero nos preocupamos más por su opinión que por la nuestra. Y añade, cuando otra persona te culpa o te odia, o las personas te critican, ve hacia sus almas, penetra en las profundidades y observa qué clase de personas son. Te darás cuenta de que no deberías atormentarte pensando en lo que los demás creen de ti. 4. ¿Qué nos puede guiar? Solo una cosa, la filosofía. La filosofía no es otra cosa que un estilo de vida, una actividad, a diferencia de lo que se pueda pensar, eminentemente práctica, encaminada a mejorar a las personas mediante cambios concretos en su vida. En el caso particular de la filosofía estoica, su enfoque principal está en la diferencia entre lo que no depende de nosotros y lo que sí depende de nosotros. Esto es, entre lo que sucede y cómo respondemos a lo que sucede. El ámbito de la vida estoica es el de aquello que depende de nosotros. La regla es siempre la misma. Centra tu atención en lo que puedes controlar. Así, Marco Aurelio nos dice, la filosofía consiste en mantener a nuestro Dios interior
sin afrentas ni daños, por encima de placeres y penas, sin dejar nada al azar, sin mentir ni fingir, al margen de lo que los demás hagan, aceptando los acontecimientos y la parte que le toca, pues tienen su mismo origen. Y sobre todo, esperar la muerte con buena disposición, sabiendo que es sólo la disolución de los elementos que componen a los seres vivos. Si la constante transformación de los elementos no es terrible para ellos, ¿por qué ha de serlo para nosotros? Esto es lo natural, y por tanto, no es malo. Ese Dios interior es el elemento central de la filosofía estoica, aquel que debemos preservar a toda costa y que siempre está bajo nuestra responsabilidad, porque ahí nadie puede meter la cabeza. Epicteto, filósofo griego de la escuela estoica que vivió gran parte de su vida como esclavo en Roma, decía con agudeza: ¿en qué consiste filosofar? ¿Acaso no es un prepararse para lo que suceda? ¿No comprendes que es como si dijeras: si vuelvo a prepararme para soportar con mansedumbre lo que suceda, que me pase lo que sea? ¿Qué debe uno decir en cada dificultad? En esto me entrenaba, para esto me ejercitaba. 5. Recuerda, no debes sorprenderte de que una higuera produzca higos, ni tampoco de lo que el mundo produce. Un buen médico no se sorprende cuando sus pacientes tienen fiebre, o un timonel cuando el viento sopla contra él. Las meditaciones de Marco Aurelio son pensamientos para sí mismo, y gran parte de lo que se recuerda el emperador consiste en estar en paz con las contingencias que aparecen. Por decirlo de alguna manera, su filosofía se podría resumir en: acepta lo inevitable y llévate bien con lo insoportable. Marco Aurelio utiliza la escritura para influenciarse a sí mismo, para transformar su discurso interior a través de la meditación de las reglas estoicas. La escritura como efecto terapéutico para una vida mejor, como práctica para recordarse aquellas normas de vida que constantemente se pierden, se olvidan o simplemente se hacen difíciles de llevar a la práctica. Nadie vive siempre de manera fiel a sus valores. Es fácil creer en algo y no estar a la altura de nuestras creencias. Siempre existen desviaciones entre esas creencias y nuestros comportamientos. Esa es la finalidad de las meditaciones, ser un recordatorio de lo importante. Así se repite: rechaza tu sentido de prejuicio y el prejuicio por sí solo desaparecerá. O, en ninguna parte puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo que en su propia alma. Por último, es ridículo no intentar evitar tu propia maldad, lo cual es posible, y en cambio intentar evitar la de los demás, lo cual es imposible. 6. Las personas estamos capacitadas naturalmente para soportar todo lo que nos sucede. La capacidad de soportar el dolor en el ser humano es ilimitada, algo que se puede apreciar cuando las personas son duramente zarandeadas por la vida y aún así consiguen salir adelante. Subestimamos nuestro poder de resiliencia. Marco Aurelio escribe: acepta lo que venga tejido en el patrón de tu destino, pues ¿qué podría ser más adecuado para satisfacer tus necesidades? Y añadía: todo lo que pasa sucede como debería, y si observas cuidadosamente, encontrarás que esto es así. Es el clásico amor fati, amor al destino. Si ha sucedido, es porque el destino quería que ocurriera, y estoy contento de que sucediera cuando lo hizo. Por mi parte, estoy destinado a sacar el mayor provecho de ello. Amar todo lo que nos suceda, lo bueno y lo malo, afrontando cada obstáculo con una alegría imperecedera. No solo se trata de aceptar, sino de amar la realidad. Igualmente escribe: es útil a cada uno lo que le dispensa la naturaleza universal, y le es útil cuando ella lo dispensa. Digo pues al mundo: yo quiero lo que tú quieres. En el estoicismo hay 3 factores claves. 1. Percepción. Vemos las cosas como somos, no como son, y eso determina nuestra actitud hacia ellas. Acuérdate en adelante, dice Marco Aurelio, cada vez que algo te contrista, de recurrir a esta máxima: que la adversidad no es una desgracia, antes bien, el sufrirla con grandeza de ánimo es una dicha. 2. Acción. Si bien el obstáculo es el camino, la perseverancia es la clave para superarlo. No se conquistan cimas estimulantes con acciones puntuales,
sino a través de acciones consistentes en el tiempo. 3. Voluntad, que hace referencia a nuestra capacidad de sufrimiento para resistir los golpes de la vida. Ningún árbol es fuerte sin continuos vientos, pues con ellos se fortifican sus raíces, decía Séneca. Cada persona debe crear una especie de ciudadela interior para no venirse abajo en momentos de adversidad. 7. No sueñes con las cosas que no tienes, más bien reconoce las bendiciones de las cosas que sí posees. Luego, recuerda agradecido cómo estarías de ansioso si tus posesiones no fueran tuyas. Aceptar lo que es en cada momento buscando mejorar siempre es la base de la filosofía estoica. Por tanto, el punto de partida de esta forma de vivir es la gratitud. Se puede estar mal y se puede estar peor, por eso siempre hay que ser agradecidos. Las palabras citadas del emperador romano lo expresan bien. En lugar de pensar en lo que te falta, piensa en todas esas cosas a las que tanta estima tienes e imagina por un momento que te las quitasen de golpe. Eso ya es motivo suficiente para dar saltos de alegría. Marco Aurelio también escribe: cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. A lo mejor no valoras con suficiente ímpetu lo que significa poder caminar. Piensa entonces en quien está postrado en una silla de ruedas. A lo mejor no valoras lo suficiente lo que significa pasear por la calle. Piensa entonces en todas aquellas personas ingresadas en un hospital que pagarían por unos minutos de sol golpeando sus caras. Como decía Doris Day, la gratitud es riqueza, la queja es pobreza. 8. Hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. La virtud está en tu juicio. Todo malestar procede de un mal juicio, de no aceptar lo que es como tiene que ser. Epicteto, al que citamos nuevamente, también decía: las cosas en nuestro control son por naturaleza libres y sin obstáculos, mientras esas cosas que no están bajo nuestro control son débiles, esclavizan, pueden obstruir y no forman parte de nosotros. El problema es hacer depender nuestra felicidad de acontecimientos externos. Cuando gane dinero, cuando me valoren, cuando no me rechacen, cuando consiga ese empleo, y así podríamos continuar. Cuando tu felicidad depende de tu interior, alma, lo exterior pierde toda su fuerza. Cuando haces depender tu felicidad de realidades externas, te vuelves vulnerable, y tu estado de ánimo varía en función de las circunstancias. Eres un esclavo. Y eso es lo que a menudo produce tanto malestar a las personas. El estoicismo es un remedio para ello. El estoicismo permite vivir una vida más plena. Deepak Chopra, autor de las 7 leyes espirituales del éxito, nos deja una interesante reflexión. Cada vez que te sientas tentado a reaccionar de la misma vieja manera, pregúntate si quieres ser un prisionero del pasado o un pionero del futuro. 9. Es mejor que no le des a las pequeñas cosas más tiempo del que merecen. Los estoicos tenían muy presente que los seres humanos no solo somos mortalis, podemos morir, sino también morituri, vamos a morir. En la antigua Roma se decía: mors certa, hora incerta, muerta cierta, hora incierta. Podrías morir ahora mismo. Nos recuerda Marco Aurelio. Que esto determine lo que haces y piensas en cada momento. Por eso, el factor tiempo, aprovechándolo al máximo, el presente, única realidad cierta, y el legado, lo que dejas, ocupan un papel destacado en el modus vivendi de Marco Aurelio. Respecto a estas cuestiones nos dice: 1. Factor tiempo. Solo eres un alma que lleva un cadáver a cuestas, o piensa que estás muerto. Ya has vivido tu vida. Ahora aprovecha lo que te queda de ella y vívela como se debería. Lo que no transmite luz, crea su propia oscuridad. Asimismo señala: ningún hombre puede escapar de su destino, por lo tanto, la pregunta sería: ¿cómo puedes vivir mejor el tiempo que tienes que vivir? 2. Factor presente. Haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. También, limítate al presente. Y por último, nunca dejes que el futuro te moleste. Enfréntalo si es necesario,
con las mismas armas de la razón con las que hoy te armas contra el presente. 3. Factor legado. Lo que hacemos ahora hace eco en la eternidad. Y también, la única riqueza que conservarás para siempre es la riqueza que has regalado. 10. No te desazones por la ayuda ajena. Lo que te incumbe es cumplir con tu deber, como conviene al soldado asaltar la muralla. ¿Qué harías si por una cojera no pudieras escalar por ti solo las almenas y te fuera posible con la ayuda de otro? Pedir ayuda es de personas inteligentes. La inteligencia no es otra cosa que la capacidad para concluir algo de la mejor manera posible. Una persona inteligente es consciente de que no puede saberlo todo ni hacerlo todo. Por eso busca apoyos, ya sean económicos, logísticos, cognitivos, emocionales o de otro tipo. Si hay algo poco inteligente, es ir de autosuficientes. No solo es poco inteligente, sino que es agotador y frustrante. Hay formas más eficientes de hacer las cosas. Autosuficiencia es sinónimo de mediocridad. Las personas inteligentes buscan palancas que les permitan hacer lo que tienen que hacer con el menor consumo de tiempo, esfuerzo y energía. Cuando pides ayuda ganas en eficacia, eficiencia y calidad de vida. No seas víctima del orgullo, característica de los autosuficientes, y pide ayuda. Cuando pides ayuda, tu poder se multiplica. Además, cuando intentas hacerlo todo, te alejas de tu área de expertise, allí donde eres un especialista y puedes destacar.